iniciar la clase, vamos a orar primero. Vamos a encomendarnos al Señor que nos ayude en todo lo que vamos a hacer en este día y que Él sea glorificado en todo. Oremos. Señor Todopoderoso que estás en el reino de los cielos, venimos agradecidos de tu bondad y misericordia para con nosotros, al permitirnos estar aquí en este día, a adorarte en espíritu y en verdad. Señor, sé con nosotros en todo lo que vamos a hacer. Mira nuestra insuficiencia para enseñar tu palabra. Bendícenos, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hoy toca el capítulo 28 de nuestra Confesión de Fe de Londres, del bautismo y la cena del Señor. El capítulo 29 y el 30, el 29 es el bautismo y el 30 es el de la Santa Cena. O sea que hoy vamos a ver el capítulo 28, el domingo que viene el 29 y el otro domingo el 30. Vamos a leer los dos puntos. Este capítulo solamente tiene 2 puntos en la Confesión de Fe de Londres. La estructura es bien sencilla y vamos a estar siguiendo el libro del pastor Sam Waldron sobre el comentario a la Confesión de Fe, que gracias a que Dios usó a ese hombre podemos tener una comprensión más precisa y profunda de esa confesión de fe. Realmente ha sido un tremendo trabajo el que él ha hecho para el bien del pueblo de Cristo. Vamos a leer el primer punto. Dice: el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido positiva y soberanamente instituidas por el Señor Jesús, el único legislador, para que continúen en su iglesia hasta el fin del mundo. La segunda declaración es: estas santas instituciones han de ser administradas solamente por aquellos que estén calificados y llamados para ello, según la comisión de Cristo. Y hermanos, comentaba con mi esposa cuando veníamos, le pregunté, ustedes saben que nosotros fuimos miembros de Iglesia Presbiteriana. Cuando estudiamos la Confesión de Westminster, a nosotros nunca ni nos mencionaban la Confesión Bautista de Londres. Y no sacaban comparación de ningún tipo, sino esto es lo que creemos, ni se confundan con escuchar aquello. El pastor Sam Waldron, sabiamente, él hace referencia a la de Westminster continuamente, porque de ahí viene la de Londres, con las modificaciones que se le hicieron a la de Londres. Y en este capítulo 28, no pude ponerlo ahí, pero fíjense, lo ven de ahí, todo más o menos. Lo que yo sé que los que tienen problemas de la vista no lo verán, pero esto es lo que tiene la Confesión de Fe de Londres, que se llama del bautismo y la cena del Señor, en la de Londres. En la de Westminster se llama capítulo 27 de los sacramentos. La Confesión de Westminster tiene 5 puntos y en la de Londres se redujo a 2 solamente. Eso lo acota Sam Waldron en su comentario y dice que los 5 párrafos de la Confesión de Westminster han sido transformados en 2 en la de Londres. Estos cambios comienzan con el título del capítulo, como lo vimos, son totalmente diferentes los títulos. Y el término sacramento no aparece en nuestra confesión de fe. Esta palabra sacramento, cito del pastor Waldron, dice: el término sacramento procede de la palabra latina sacramentum, que significa simplemente algo sagrado. Se utilizó para traducir la palabra misterio en la Vulgata latina, la Biblia de la Iglesia Católica Romana. Y yo creo que todos aquí venimos, hablando de la Iglesia Católica Romana, la mayoría, creo yo, venimos de un contexto católico romano. Eso es el caso de nosotros los dominicanos. Y la definición de sacramento dentro del catolicismo romano es totalmente diferente a la definición bíblica. Y no vamos a abundar en eso ahora, porque yo quiero que vayamos a lo que enseña la Biblia y después hablamos de las enseñanzas falsas, para que estemos claros.
Dice el pastor Waldron, la gran pregunta que se suscita es de la ausencia de esta palabra sacramento en la Confesión de Fe de Londres. Y dice, la respuesta depende de lo que queremos decir con ella. Oigan, si el término se nos asocia con un sacramentalismo supersticioso que atribuye una eficacia salvadora a los sacramentos, como lo hace la Iglesia Católica, probablemente no utilizaríamos el término. Pero si sacramento es simplemente, oigan, una manera reverente y conveniente de hablar acerca de las dos únicas ordenanzas de Cristo que hacen uso de emblemas físicos, entonces podemos hallar que es una palabra útil. Y así lo usaron en la Confesión de Fe de Westminster, con esa idea. Entonces el capítulo está, como lo pueden ver, es una estructura bien sencilla. El pastor Charles Waldron lo divide en 4 partes, el bosquejo del capítulo. Como podemos ver, en la primera parte dice, el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas. Entonces ahí está, podemos dividirlo ahí, la institución o carácter específico de las ordenanzas. En segundo lugar, en el mismo primer párrafo, la autorización o autor exclusivo de las ordenanzas. En tercer lugar, en el mismo primer párrafo, la continuación o perpetuidad matizada de las ordenanzas. Y el segundo párrafo, la administración o los administradores apropiados de las ordenanzas. Con relación al primer punto, hermanos, su institución o carácter específico, párrafo 1a, que dice, el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido positivas y soberanamente instituidas por el Señor Jesús. Dice una ordenanza. ¿Qué es una ordenanza? Sencillo, él menciona aquí la definición del diccionario Espasa, que dice, es un mandato, es una disposición, un arbitrio y voluntad de uno. El bautismo y la cena del Señor son ordenanzas. ¿Instituidas por quién? Dice la confesión y la Biblia. Por Cristo. Pero, ¿qué se debe entender con el término que dice positiva y soberanamente instituida? Positiva y soberanamente instituidas. Yo creo que aquí se habló en clase pasada sobre eso y lo explicaron bien, pero vamos a dar un repasito. ¿Qué se quiere decir con que estas ordenanzas fueron, como dice la Confesión de Fe, positivas y soberanamente instituidas? Dice el pastor Waldron, una ordenanza o ley positiva es algo adicional a la ley de la naturaleza. Es algo que la naturaleza no demanda. El bautismo y la cena del Señor no forman parte de la ley de la naturaleza. No existían en el Antiguo Testamento, pero llegaron a existir en el Nuevo Pacto. Él menciona, a David no se le obligó a bautizarse. A Abraham no se le requirió tomar la cena del Señor. Si hubieran formado parte de la ley de la naturaleza, habrían existido siempre, pero no existieron siempre. Son pues leyes positivas, agregadas. Esto es como si fuera un término matemático. Cuando hablamos de sumar, es agregar. Estas son leyes agregadas. Eso está clarísimo, ¿verdad, hermanos? Por eso habla ahí de que ha sido positiva. Dice él que para entender esta idea de, recuerden ¿cuáles son las leyes naturales? ¿Ustedes recuerdan? Quizás no se acuerdan. Leyes naturales, que son aquellas que van conforme al carácter de Dios y a la naturaleza del hombre. A ver si se acuerdan. Leyes naturales. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Pregunta, los 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo israelita. Esas leyes que están ahí, ¿son naturales o son agregadas? Naturales. Cuando Dios prohíbe el homosexualismo y lo cataloga como una perversión,
¿por qué lo hace? Porque es una ley natural. Cuando usted ve países que no profesan el cristianismo y dentro de sus valores como sociedad rechazan, por ejemplo, el homosexualismo o cualquier otro pecado que destruyen la familia, ¿de dónde viene eso? Es que hay una ley natural escrita en el corazón del hombre. Y su conciencia, cuando su mente todavía no se ha depravado, como pasa con las naciones, su conciencia todavía funciona con cierta iluminación, conforme a lo que Dios, aunque sea pecador. ¿Me explico? Eso se habló cuando se vio la Confesión de Fe de Londres. Aquí el capítulo 19, que ahí se habla de leyes positivas. Lo voy a leer para recordarle. Dice, estas fueron leyes naturales. Dice, Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, por lo cual le obligó a él y a toda su posteridad a una obediencia personal completa, exacta y perpetua. Dice en la parte 2 del 19 de la Confesión de Fe, la misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre continúa siendo una regla perfecta de justicia después de la caída. Porque es una ley natural. Cuando en Romanos, y quiero que vayan conmigo a Romanos Romanos capítulo, un momentico, vamos a buscarlo aquí. 1. Desde el versículo 20. Leo, dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. Y de la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, etc. Contra naturaleza. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre una ley natural y una ordenanza positiva? Una ley natural es atemporal. O sea, tiene que ser obedecida en cualquier tiempo. Tiene que ser obedecida por toda persona. O sea, no matarás, él no matará. No robarás, no puedes robar. No importa si eres chino, colombiano o eres cubano y dice que la cosa está difícil. No robar en Cuba es no robar. Ya, pues de la ley natural. O sea, una ordenanza que da Dios, que es atemporal, es universal. Todo el mundo tiene. Una ley positiva no es atemporal. Puede ser añadida después en el proceso redentivo, mucho después de lo que otras ordenanzas fueron establecidas. No tiene que obedecer a todo el mundo. No se obliga a todo el mundo a tomar la cena. De hecho, como probablemente va a decir, no todo el mundo debe tomar la cena. No todo el mundo debe ser bautizado. Hay contextos y circunstancias que deben ser cumplidas para que puedan obedecer esa ordenanza. ¿Es una ordenanza? Sí, pero es una ordenanza positiva, lo cual se indica que no necesariamente una persona está desobedeciendo si no la cumple. Por ejemplo, el ladrón en la cruz, él nunca fue bautizado, él nunca tomó la cena. ¿Dónde está él? En el cielo, en el paraíso. Entonces, no es algo que se
demanda de toda persona. Eso tiene que ver con depende. Una ley natural no depende de nada. Todo el mundo está obligado a cumplirla. No sé si me hice entender la diferencia entre uno y otro. Okay. Dice la confesión, han sido positivas y soberanamente instituidas por el Señor Jesús. Dice el pastor Waldron, una ley de la naturaleza no es arbitraria. El carácter de Dios y la naturaleza del hombre hacen tales leyes necesarias. Cuando Dios dijo no matarás, estaba mandando lo que demandaba su propio carácter y la identidad del hombre como la imagen de Dios. Era pues una institución necesaria, no soberana. Pero cuando Cristo dijo, bautizándolos y haced esto, nada en el carácter de Dios o en la naturaleza del hombre hacía necesaria esa ordenanza o ley. En cierto sentido, tales ordenanzas eran arbitrarias. De manera peculiar, la voluntad libre y soberana de Cristo se manifiesta en ellas. Por ejemplo, si leemos la confesión, si vamos a Lucas, capítulo 22, 14 al 20. Vayamos a Lucas, capítulo 22, 14 al 20. Leo, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y en 1 Corintios, el apóstol Pablo, haciendo referencia a eso, cuando van a participar de la cena, menciona también estas palabras del Señor. Es decir, que es una ordenanza dada por Cristo. Se puede ver, es realmente, Él lo manda porque Él es el legislador y el soberano de los reyes de la tierra y el dueño de su iglesia. Y por lo tanto nosotros debemos de cumplirla con gozo y en obediencia. Y evitar caer en el ritualismo, hermanos. Debemos hacer un esfuerzo cada vez que venimos a la cena del Señor de llenar nuestras mentes de lo que es. Porque eso es lo que Él dice. Hagan esto en memoria de mí. Tenemos que hacer memoria de una manera tal que llenemos nuestras mentes y nuestros corazones de lo que Él ha hecho para nosotros. Entonces está claro que esta ordenanza fue instituida por nuestro Señor Jesucristo. Él es el autor exclusivo, como lo menciona en la otra parte, que nuestro Señor es el autor de estas ordenanzas. Dice que más adelante la declaración que su continuación o perpetuidad matizada. En el párrafo 1c dice, el único legislador para que continúe en su iglesia, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Y cuándo es el fin del mundo, hermano? La segunda, ¿qué tú dijiste? La segunda venida de Cristo marca el fin del presente siglo, hermano. Presente siglo malo. Y eso es lo equivalente a el fin del mundo. Dice el pastor Waldron, la afirmación de la confesión es que estas ordenanzas son en cierto sentido perpetuas. Habían de ser continuadas en la iglesia tras la muerte de los apóstoles y han de cesar solo con el fin del mundo. No existe ninguna insinuación de la cesación del bautismo en el Nuevo Testamento, pero sí toda indicación de su continuación. Y él da muchos textos ahí. Está claro que la cena del Señor ha de continuar hasta la segunda venida de Cristo. También enseña que las ordenanzas no solo apuntan retrospectivamente a la autoridad viviente de Cristo, sino también prospectivamente al regreso y presencia mismos de Cristo.
Son cuerdas salvavidas que nos recuerdan a Cristo viviente y su poder. Entonces, en el párrafo 2... Déjame hacer un énfasis. Sí. Y tiene que ver con el contexto. Y esto es importante en el momento que nos toca vivir. Pero dice que en su iglesia hay personas que viven en el ministerio cristiano, no son miembros de ninguna iglesia, no están en el contexto de ninguna iglesia local y andan bautizando a gente. Desde la perspectiva bautista, eso es un tremendísimo error. Las ordenanzas han sido dadas a su iglesia. Entonces, si una persona, por más pastor que haya sido, que sea, o que será, o no sé, y le predica el evangelio a él, no tiene la autoridad para bautizar. Debe ser en el contexto y por una iglesia local. Y eso es claro allí. Las ordenanzas son para la iglesia. Si de pronto estamos reunidos un grupo de hermanos y a alguien se le ocurre, vamos a celebrar la cena, vaya para hacer esta reunión espiritual, ¿cuál es la respuesta que debemos dar a eso? No, no somos una iglesia. Somos un grupo de hermanos que formamos parte de una iglesia o de la iglesia. Pero sin iglesia no puede haber cena, no puede haber bautismo. No, y déjeme decirle algo, es penoso que hoy en día tengamos que hacer esa aclaración, porque realmente es lógico que estamos hablando del contexto de iglesia, pero hoy en día hay que hacer esa aclaración que hizo el pastor, porque estamos viviendo los tiempos de gente que ha despreciado lo que es la iglesia local. Y cada vez eso va en aumento. Sobre todo en este país. Y eso que él habló, lo vamos a ver más adelante con más detalle. Entonces, el punto 2, su administración o administradores apropiados. Y miren, esto es muy importante, hermano, porque la Escritura en ningún momento, como habla el pastor, da ninguna señal para que cada quien funcione en la iglesia como le dé su gana, como decimos en mi país. De hecho, cuando ese segundo punto, yo sé que ustedes saben, cuando dice estas santas instituciones deben ser administradas solamente por aquellos que están calificados y llamados para ellos, según la comisión de Cristo. Y sabemos que ustedes lo saben, yo lo voy a decir rápido, voy a resumirlo todo. ¿Quiénes son los únicos que están autorizados a administrar estas ordenanzas dentro de la iglesia local? Los ancianos. Y punto. Eso lo enseña la Biblia. Pero vamos a verlo con siguiendo la instrucción del pastor, pero aquí lo podemos decir y acabamos. Pero vamos a seguir el material. Con relación a esto de la administración, yo no voy a entrar en ciertas discusiones que ha habido de cambio de la de Westminster, etcétera, sino lo que voy a decir es que, como menciona el pastor aquí, ¿qué enseña realmente la Biblia sobre este tema? Según la Biblia, ¿quién puede bautizar y administrar la cena del Señor? Yo sé que, como les dije, ustedes están claros que solamente los ancianos de la iglesia. Pero para mucha gente eso no está claro, hermanos. Y aún dentro de iglesias bautistas. No tanto en las iglesias presbiterianas, ellos están claros, pero dentro de la iglesia bautista hay mucha gente que no está clara con eso. Dice el pastor Waldron, son los administradores de Dios los que tienen la autoridad de dar a los siervos de Dios su alimento espiritual, enseñarles y administrarles los misterios de Dios. Esto desde luego incluye el ministerio público de la palabra, pero por supuesto que el bautismo y la cena del Señor son símbolos visibles de ese alimento espiritual, y estos misterios es la prerrogativa de los administradores de Dios supervisar y administrar tales ordenanzas. Hermano, y eso no habla del orden que Dios ha diseñado para su iglesia. O sea, la iglesia tiene que seguir un orden y era establecido por Dios. ¿Es la cena, pregunta él, ¿es la cena del Señor el alimento espiritual que ha de darse a los siervos de Dios? Entonces es la responsabilidad espiritual de los administradores espirituales, los ancianos, administrarla. Dice él, una segunda consideración es esta.
¿A dónde nos dirigimos para hallar la autoridad básica para bautizar? ¿A dónde normalmente? A la Gran Comisión, ¿verdad? Mateo 28, 16 al 20. Vamos allá. Mateo 28. ¿Alguien que lo lea, por favor? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren, hermanos, oigan esto. Hay una confusión con ese texto en muchas iglesias bautistas. Una interpretación superficial de la Gran Comisión es tan prevaleciente hoy en día que no hacemos ni siquiera ciertas preguntas clave acerca de la misma. Una de tales preguntas es: ¿a quién está dirigida la Gran Comisión? ¿A quién? Dice Waldron, la respuesta a esa pregunta que la mayoría de los predicadores y misioneros en la actualidad dan, por supuesto, es que está dirigida a todos los cristianos. Es así, hermano. ¿Usted sabía eso? Y quizá usted pensaba así, que la Gran Comisión está dirigida a todos los cristianos. La Gran Comisión, dice el pastor Waldron, y con razón, no está dirigida, sin embargo, a cada cristiano individualmente. Los 4 relatos paralelos de esta comisión en la Biblia dejan muy claro que esta comisión está dirigida a los apóstoles de Cristo. Eso está clarísimo ahí. Esto no significa que la Gran Comisión fuera dada solo a los apóstoles. El alcance de la Gran Comisión es a todas las naciones, puesto que los apóstoles no completaron la Gran Comisión. Podemos suponer que continúa siendo pertinente para la iglesia en la actualidad. La duración de la Gran Comisión es hasta el fin del mundo. Puesto que los apóstoles murieron antes del fin del mundo, está claro que Cristo no dirigió esta comisión exclusivamente a los apóstoles. La conclusión correcta es que la Gran Comisión fue dada a la iglesia colectivamente y no al cristiano individualmente. Esto es así porque los apóstoles eran el fundamento de la iglesia visible. No puede ser el deber de cada cristiano individualmente ir a todo el mundo, a hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles que guarden todos los mandatos de Cristo. O sea, nosotros no podemos bautizar a nadie como cristianos. O sea, yo, como miembro de una iglesia, eso es una función de los ancianos. Entonces, si usted interpreta mal la Gran Comisión, interpretan, pero dice ahí la Gran Comisión, va a bautizar. Eso está dirigido a la iglesia colectivamente. La iglesia tiene ancianos que administran la iglesia. Dice el pastor, bueno, tal deber es una imposibilidad evidente para la mayoría de los cristianos. Debe ser la iglesia como un todo edificada sobre los apóstoles, para quien la Gran Comisión es permanentemente pertinente. Cada cristiano tiene la responsabilidad, como parte de la iglesia visible, de ayudar a la iglesia a cumplir la Gran Comisión, pero no se nos interpela individualmente en Mateo 28, 18 al 20. ¿Está claro eso, hermano? ¿Quién, pues, según la Gran Comisión, debe estar bautizando discípulos? ¿Quién? Todos nosotros. Los ancianos. Si la interpretación individualista y moderna, dice Waldron, fuera correcta, la respuesta sería: todo cristiano individualmente puede bautizar. Y no se sorprenden, hermano. Ustedes sabían que hay iglesias que ponen a un hermano a bautizar a otro, ¿eh? Claro, estoy hablando de iglesias bautistas. Ponen a un hermano a bautizar a otro. Y eso no es bíblico.
El diseño de Dios de tener ancianos es un salvaguarda para la iglesia, para que mantenga el orden y para que se mantenga apegado a las Escrituras. Claro, estamos suponiendo de ministros obedientes a la palabra y que dependan de la palabra. Pero es un salvaguarda, hermanos. Imagínense una iglesia como las hay, que llaman a Juancito Pérez para que bautice. Oye, mira, yo no voy a poder ver tú y bautiza, que tenemos bautismo. Pero si nuestra interpretación es correcta, entonces solo aquellos con la autoridad de la iglesia deben bautizar. ¿Y estos quiénes son? Los ancianos de la iglesia. Eso está clarísimo, hermano. Yo sé que aquí no hay problema con eso. Una tercera consideración en este punto 2 es que concierne a la cena del Señor y a la iglesia. Vamos primero a los Corintios 11. Primero a los Corintios 11, 17. Miren, hermano, uno pensaría de que, ¿y para qué uno está estudiando estas cosas de esto? Nosotros estamos claros con esto, pero hermano, ustedes no saben la providencia de Dios donde los lleve. Y se lo digo por nosotros, porque llegamos a este país y nos congregamos en una iglesia presbiteriana que vamos a ver en la próxima clase, que ellos bautizan infantes. Y ese era el punto, el único punto donde teníamos, que no lo creíamos, y no lo creemos, que hay que bautizar infantes. Lo vamos a ver en la próxima clase. Pero en cosas que uno lo ve como tan sencillo así, hay que estar claro, porque usted no sabe a qué iglesia en el mañana, por la providencia de Dios, usted se muda, y son cosas que a usted lo mantienen alerta de haber sido. Cuando usted ve una iglesia bautista que usted llegó y usted ve que cualquiera bautiza, bueno, yo le aconsejo, hermano, que salga de ahí. Es decir, que estas cosas nos capacitan a nosotros para no caer en el error y no congregarnos, no debemos de congregarnos. Primero los Corintios 11, 17, 34, por favor, alguien que lo lea. 17:34. Ajá, 11, 17, 34. Pero al daros estas instrucciones no os ha dado, porque no para lo mejor, sino para lo peor os reunís. Porque primeramente cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo. Porque también es necesario que haya entre vosotros bandos, para que los que son aprobados se manifiesten entre vosotros. Cuando pues os reunís en uno, esto no es comer la cena del Señor. Porque cuando coméis juntos, cada uno toma ante su propia cena, y uno tiene hambre y uno se embriaga. Pues que no tenéis casas para comer y beber, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Pues si nos examináramos a nosotros mismos, ciertamente no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros, y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando vaya. Ok, pregunta. Aquí el apóstol
¿A quién le está hablando ahí? A la iglesia. A la iglesia. Estos textos nos enseñan que solamente cuando la iglesia está formalmente reunida es que debe celebrarse la mesa del Señor. Cuando la iglesia, repito, cuando la iglesia está formalmente reunida es que debe celebrarse la mesa del Señor. Bueno, el pastor acaba de mencionar eso hace un momentito. No, pero aquí el énfasis está en el 18, cuando reuní como iglesia, 20, cuando reunís vosotros, 33, cuando reunís. Y no está hablando de cuando está un tipo, una reunión, como dice el hermano, una reunión oficial como iglesia. La administración de la cena del Señor, puesto que es una ordenanza formal, está encomendada a la administración de los ancianos que han de presidir la iglesia. Por lo tanto, hermanos, reunirnos en una casa y decidir el hermano tal que va a hacer la cena del Señor, no es lo que manda la Escritura. Puede suceder que estemos bajo una persecución y no podamos reunirnos como iglesia en el local que tenemos y se hacen diferentes grupos. Esos son casos, hermanos, extraordinarios. Ahí, dado que es una ordenanza positiva, no es una prioridad. O sea, es una ordenanza positiva. Hay una persecución y tenemos que estar en las casas. Bueno, a menos que acordemos cada uno de esos grupos que están ahí. Ser una iglesia no es una prioridad. Por eso decía yo, que una iglesia sin pastor, su prioridad no era las ordenanzas, era buscar un pastor. Porque es una ordenanza positiva. Pero hay situaciones que se pueden dar, ¿entiendes? Que se dan y se han dado en el pasado. Y sin ningún problema, recuerden que, por ejemplo, una iglesia que le suceda algo así, todavía tiene su pastor aunque no pueda estar con ellos. Y bajo la directriz del pastor en cuestión, ellos pueden resolver cualquier asunto a ese respecto. Sí, Ricardo. Es una duda que yo tuve durante mucho tiempo. Realmente la Escritura no deja claro qué día se debe celebrar la cena del Señor. Pero si uno une que es una iglesia que debe estar constituida, como dice que cuando reunís como iglesia, y uno une que el día cuando la iglesia se reúne en el Nuevo Testamento, en el primer día de la semana, uno perfectamente pudiera decir que lo más sensato, lo más bueno para la iglesia sería que se celebrara la cena el primer día de la semana, cuando la iglesia está convocada oficialmente para reunirse. O sea que claro, no, sí, indudable. Sí. Hay un texto que dice que ellos estaban reunidos para partir el pan. En Hechos, que era el domingo. Hechos capítulo 2. O sea, hay una... hay una... Sí. Entonces, hermanos, los ancianos pueden delegar la realización de las ordenanzas a un hermano fiel, pero no pueden delegar la responsabilidad. Continúan siendo los administradores de Dios y como tales son los responsables de su administración. Si una iglesia local no tiene ancianos, ¿cuál es su prioridad? Buscar un anciano. ¿Verdad? Y hoy en día hay muchas iglesias que están pasando por esa situación, tanto en el mundo bautista como en el mundo presbiteriano. Te lo digo porque yo lo conozco los dos lados. Y él termina el capítulo con una cita de John Owen. Dice, John Owen observa que el primer deber de una iglesia sin ancianos es buscar a un pastor o pastores, no buscar la administración de las ordenanzas. Pero claro, no aparece un pastor. Bueno, ya esa iglesia local decidirá, ¿te entiendes?, cómo lo harán. Pero su prioridad es buscar un pastor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna intervención? Como pueden ver, este capítulo 28 es bien simple, pero contundente en la verdad que nos revela. La próxima clase vamos a ver del bautismo
y vamos a ver en ese capítulo, yo voy a hacer una extracción le voy a traer un debate que hubo sobre el bautismo de infante entre John MacArthur y el pastor Alcis Sproul, solamente como enseñanza. Nosotros estamos del lado en ese sentido de MacArthur, creemos lo que MacArthur cree. Y traigan cualquier pregunta también. Yo no quiero mencionar nada que tenga que ver. Ustedes saben cuáles son los sacramentos de la Iglesia Católica, son 7. No me interesa abundar en eso. ¿Okay? Todos venimos de un trasfondo católico y realmente, a mí particularmente, que estudié en un colegio católico, era de los temas que yo menos entendía, porque todo venía del aire. No tenía usted base de dónde, ¿cómo? 7 sacramentos. Y lo que es el bautismo para ellos. O sea, no hay necesidad ni de entrar en esas cosas. Sencillamente, vámonos a pegar a lo que enseña la palabra de Dios. Quiero que, déjenme chequear aquí, en el punto 1 de la confesión del capítulo que vimos hoy, quiero leerle primero a los Corintios, bueno, ya lo vimos. Primero a los Corintios, así pues todas las veces que comiera este pan y beber esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. Estamos claros, hermanos, que realmente la palabra de Dios enseña de manera categórica y sencilla. Primero, ¿cuántas ordenanzas son que hay? 2. ¿Quién la instituyó? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los que están autorizados por la palabra de Dios para administrar estas ordenanzas? Los ancianos. Así que, hermano, terminamos. Sí. César, y yo les pido a los hermanos que si hay que lean la confesión de Westminster para que vean qué diferente los autores bautistas, que si pudiéramos interpretar esto con los de la... No es que sea diferente en el sentido de lo que ellos piensan, pero la confesión de Westminster da afirmaciones ahí que a mí me parecen raras. Yo no sé pastor, usted creerá. La confesión de Westminster dice que los sacramentos... Te lo voy a decir, la tengo aquí. Mira, lo tengo aquí al lado. ¿Tú ves? A mí no me gusta la confesión de Westminster ahí. Para nada, para nada. Es muy aérea, son cosas, se parece como medio, no voy a decir eso. Pero le voy a leer el primer punto de ellos. Los sacramentos son señales y sellos santos del pacto de gracia, instituido directamente por Dios para representar a Cristo y a sus beneficios y para confirmar nuestra participación en Él, y también para establecer una distinción visible entre aquellos que pertenecen a la iglesia y el resto del mundo, y para obligarlos solamente al servicio de Dios en Cristo conforme a su palabra. El punto 2. Hay en cada sacramento una relación espiritual o unión sacramental entre la señal y la cosa significada. Y así sigue. Sí. En el concepto que ellos tenían de las ordenanzas, ellos eran calvinistas. Los bautistas somos swingianos. O sea, es una historia más larga que esa. Nosotros entendemos que la ordenanza de la cena es un memorial. No hay una relación ni física ni espiritual entre los elementos y Cristo. Señalan a Cristo, nos recuerdan a Cristo hasta ahí. Pero ellos sí tenían el concepto calvino, habían 3 conceptos, 4. El católico, el luterano. El católico era la transustanciación, o sea que cuando tú tomabas el pan, o en este caso la hostia, porque mi pan se convertía literalmente en el cuerpo de Cristo. La luterana es la consustanciación, que dentro estaba el cuerpo de Cristo. A la larga es lo mismo. Calvino decía que no que era un asunto espiritual, que espiritualmente estaba ahí Cristo. Tampoco vemos eso en la Escritura. Vemos que Cristo dice claramente, haced esto en memoria de mí. O sea, es un memorial. Todos los beneficios que traemos cuando tomamos la cena
es un mero memorial. Entonces, todo lo otro es sacramentalizar las ordenanzas, lo cual para mí está fuera. Y los presbiterianos ahí estaban siendo fieles a la perspectiva calvinista de la cena. Sí, mire hermano, por eso es que hay que ir a la Escritura. Nuestro Señor fue el hombre más simple en su enseñanza. Y nosotros los hombres lo complicamos. Y es bueno mirar la historia, pero hermano, si hay enseñanza de gente que eran con una profundidad teológica que se salían de lo que realmente enseña la Escritura. Y en este caso el Señor es claro. Gracias a Dios que estamos siguiendo, yo le doy gracias por la Confesión de Fe de Londres. 2 ordenanzas y punto. De hecho, déjeme decirle algo, cuando yo estudié este capítulo en Westminster, hace mucho cuando estaba en la iglesia presbiteriana, de la relación esa espiritual, yo decía, pero ven acá, yo no siento esto, como que hay una conexión, pero, o sea, yo me evaluaba a mí mismo y decía, pero ¿y de dónde sacan esta gente esto? Yo no lo veo. Bueno, me quedo en la ignorancia, porque no lo entiendo. Es como mucha enseñanza de la iglesia católica también que uno no entiende, pues la jalan de la manga, como decimos en mi país. ¿Entiendes? Sencillo, el Señor dice claro, 2, y que en memoria de mí, punto. Es un memorial hasta que Él venga. Y cuando veamos el domingo que viene lo del bautismo de los niños, también vamos, yo supongo, yo lo quiero traer porque, aunque todos no sé, pero debemos estar claros también con esa parte. Muy claros. ¿Alguna otra cosa? Sí, en el autor de la Confesión de Westminster, este señor que se llama, la última que ellos comentaron, Hodge. no, la Confesión Moderna, Williamson, él es un poco constante con los bautismos. Y en este capítulo dice que los bautistas somos simplistas, para que los hermanos, ¿sabes?, entiendan. Y a mí me encantan los bautistas porque ellos dijeron, mira, todo esto, vamos a simplificar esto a lo que dice la Biblia. Y vamos a dejar este término sacramento, vamos a dejárselo a los católicos, vamos a quitar toda esta cosa que no es clara en la Escritura y vamos a dejar esos dos claras y enseñanzas evidentes de la Biblia. Y yo creo que los bautistas lo que fueron fue sabios para hacer eso y quitar toda aquella... La verdad es que ustedes saben que los mejores teólogos han salido del mundo presbiteriano. Pero yo escuchaba, ustedes saben que MacArthur es una persona, y lo digo, yo no estoy endiosando a MacArthur, no me malinterpreten, pero es un hombre de Dios, él es muy humilde, y en una entrevista, que él y Alcis Sproul era el presbiteriano más raro que hay, porque yo creo que ha sido de los pocos presbiterianos que ha predicado en una iglesia bautista, porque predicó en la iglesia de MacArthur. Y tenía una amistad con MacArthur, pero una amistad increíble, aunque diferían en muchas cosas, por ejemplo con el bautismo de los niños. Pero decía, en una entrevista decía MacArthur que, refiriéndose a un presbiteriano que hablaba de MacArthur, decía, bueno, ahora MacArthur va ahora a un debate con Alcis Sproul, pero él no tiene mucha capacidad analítica. Así se refirió de MacArthur. ¿Entiendes? Y MacArthur lo dijo, bueno, como yo dicen, yo tengo mucha capacidad analítica, lo dijo a tono de chanza, no lo cogió por malo ni nada por el estilo, pero realmente, hermano, al punto que quiero que vayamos es que amarremos nuestra conciencia a lo que enseña la palabra de Dios. Y a lo simple, el Señor fue simple en su enseñanza, simple. Y si nos vamos como enseña la Escritura, con esos textos que están ahí en la Confesión de Londres, vamos a entender sin ningún problema, porque les digo, yo por eso nada más, ni quise abundar mucho en lo que enseña la de Westminster, para no confundir la mente, porque realmente, miren, el punto 5 dice, los sacramentos del Antiguo Testamento en cuanto a las cosas espirituales significadas y manifestadas por ellos eran en sustancia los mismos del Nuevo. ¿Ok? Es conveniente para ellos. ¿Entiende? Claro, eso lo amarra su teología
en cuanto a todo lo que viene con el bautismo, etc. ¿Entiendes? Oye, pero eso. Yo no veo eso por ningún lado. ¿Cómo van a hacer en sustancia los mismos del Nuevo Testamento? La circuncisión. No, está bien. Dice ella que no entendemos. Ellos lo que están diciendo es para darle ellos utilizan eso para meter el asunto del bautismo infantil. El argumento que tienen los presbiterianos para no irse al lugar que van los católicos romanos, y lo digo con mucho respeto porque muchos de mis héroes teológicos son presbiterianos, pero para no irse y no decir lo mismo que dicen los católicos, ellos tienen que unir que el bautismo es igual a la circuncisión. Por eso ellos dicen eso. Por eso dijeron en el párrafo 1 que son parte esencial del pacto de gracia. Dado que es parte esencial del pacto de gracia, entonces empieza desde la eternidad pasada. Y eso nos obliga a bautizar a nuestros hijos, pero hay diferencia muy marcada entre la circuncisión y el bautismo, que eso lo trabajan en el Y oigan, hermano, ¿qué pasa? Que cuando una persona nace en el presbiterianismo con esta enseñanza, y como yo les dije ahorita, usted no ve en una iglesia, pero nosotros fuimos miembros de la iglesia presbiteriana. Cuando dábamos la Convención de Fe de Westminster, ni se mencionaba la de Londres, ni estábamos con estas discusiones. No, que ellos dicen, no. Eso es como si no existiera. Westminster. Entonces, cuando usted lo forman con una teología así, mentalmente, y óigame, y yo lo estudié cuando yo estaba en la iglesia, y llegué a un punto que estaba dudando, y yo, pero ven acá, se lo digo, estaba dudando de lo que yo creía como bautista. Y me reenfoqué y lo que sea, pero entiéndame. Antes de que nos vayamos, hermano, qué importancia seguir la palabra de Dios. Oigan cómo definen el sacramento del bautismo los católicos. Se lo voy a recordar porque ustedes lo saben. Bautismo, que es el primer sacramento. El bautismo es el sacramento en el cual se funda nuestra fe misma, que nos injerta como miembros vivos en Cristo y en su iglesia. ¿Qué herejía, hermano? ¿Qué herejía? El segundo, la confirmación, ni le voy a decir qué es lo que significa. El tercero, la Eucaristía. La penitencia y reconciliación, hermano. La palabra de Dios es nuestra fuente de verdad. Y óigame, y cuando usted lee como ellos lo definen, usted dice, ¿y de dónde salió esto? Ah, porque lo dijo el concilio tal. Pero gracias a Dios que tenemos su palabra. Sí, Gallego. Sí, hermano, esto nosotros lo vemos siempre, pero hay algunas inquietudes. Es bueno que nosotros, si tenemos pena de decirlo aquí, lo echemos al buzón, pero tenemos que estar claros en estas cosas porque esta es la razón de nuestra fe. Y nosotros debemos, los testigos de Jehová lo sientan y le dicen, y ellos salen robots diciendo lo que dijo ahí. Es bueno que nosotros indaguemos, averigüemos, estudiemos estas cosas y estemos claros de lo que nosotros creemos para poder dar razón de nuestra fe. Traigan preguntas, inquietudes, porque nos hace falta. Así es, así es. Así que, hermano, si no hay más, así. No es una pregunta, es una inquietud. Y no es a mí, creo que puede ser de cualquiera. Dentro de los bautistas hay diferentes posturas en relación a la administración de la Santa Cena. Yo creo que el bautismo no es un problema tan grave, tan diferente, no es tan complicado, porque más o menos se siguen las mismas normas. Pero en la cena hay iglesias que tienen la cena que se llama candado, donde nada más participan los miembros que son bautizados y son activos en esa iglesia. Hay iglesias que tienen una cena un poquito más abierta. Hay otras que tienen la cena hasta dentro de ciclos reformados. Y hay otras iglesias que tienen una santa cena. Estoy hablando de algo que para nosotros en algún momento ha sido una cuña, un problema. Hay otras iglesias que tienen una santa cena, venga que quiera. No importa que no estés bautizado, si eres creyente, venga a la mesa. Yo creo que en algún momento hemos oído cosas así. Ahora, lo que me gustaría que abundaran es sobre cómo el cristiano particular debe manejar su conciencia
de cómo participar o no participar de una cena, ya sea que porque estés de visita, o porque estés de pasada, o porque te soportan en un lugar y celebrar una Santa Cena. Por ejemplo, tengo un amigo que estuvo en una iglesia bautista y estaban, había cena ese día, tocó la cena, él quiso participar, dijeron que iban a participar, y en el momento de la cena, la que la administró, bautista, fue la esposa de Pablo. Y ya estaban con el vaso en la mano y el pan en la mano, y la que vino a administrar la cena fue la esposa de Pablo. ¿Qué hacer con la cena? En ese momento, vaya, ¿cómo manejar ese asunto? Entonces, yo creo que nada más que mencionen el asunto pensando en que cada cristiano debe tomar la cena, no como un acto en el que sencillamente es algo que pasa juntos, sino como una cuestión seria, en la que uno debe ver que aunque sean bautistas, aún cuando sean presbiterianos, porque hay presbiterianos que tienen mujeres que son las que administran la cena, y uno tiene que tener claro de que no solamente porque las mujeres la pueden administrar un pastor que es gay, o la pueden administrar de una manera inapropiada, o pueden invitar a la mesa a todo el mundo y te das cuenta de que no hay límite y estás compartiendo la persona con una cantidad de gente que tú dices que he hecho, pero esto lo correcto. Sí, yo lo vi no en toda la presbiteriana, pero hay presbiterianas que no preguntan. Usted va y toma la serie y no importa, abierta. Pero pastor, contéstale. No, es una muy buena pregunta. Mi hermano, una muy buena inquietud. Y no sé si el que va a dar la clase de la cena debería tener en cuenta esto. ¿Qué es lo que puedo decir hasta ahora antes que se dé esa clase? Esto es un asunto importante. Es verdad que es una ordenanza positiva, como vimos, pero hay demasiada confusión en el mundo evangélico. Y nuestra conciencia debe ser cautiva a las Escrituras. Y dado que es una ordenanza positiva, una persona no debe sentirse obligada a tomar la cena en ningún contexto. O sea, y por eso ellos lo ponen ahí, esto les va a servir más que comer McDonald's los domingos. Si tú vas a una iglesia, tú tienes que ver los principios generales de la Escritura y no desvincularlo con que es una ordenanza y tú estás diciendo. Tú tienes que saber que es mejor honrar a Dios antes que a los hombres. Y que a veces vas a parecer un bicho raro por honrar y obedecer a Dios. Entonces, este tema de las ordenanzas, aunque es un asunto positivo, una ordenanza positiva, está bajo pena del juicio de Dios. Cuando tú ves que dicen en 1 Corintios 11 que el que toma la cena del Señor indignamente, juicio come y bebe para siempre. Cuando nosotros le pedimos a personas a que no tomen la cena, si no están comprometidos con una iglesia local, no es por extremismo. No, la iglesia es por lo que Cristo murió. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el que es columna y baluarte de la verdad. Si un creyente determina no ser miembro de una iglesia, y mis hermanos, yo sé que hay contexto, estoy hablando de lo que está pasando en el mundo evangélico, está bajo desobediencia divina. Y si está tomando o quiere tomar la cena bajo desobediencia divina, está tomando la cena sin discernir el cuerpo. ¿Qué cuerpo? ¿El de Cristo? No, el cuerpo de la iglesia. O sea, a veces nosotros vemos que está hablando de la iglesia, no está discerniendo el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, está bajo desobediencia, y cuando una persona está bajo desobediencia, está desobedeciendo a Dios, mi sugerencia es, no participe de la ordenanza. Porque lo que debería llevarte eso es al arrepentimiento. Y si eso no te está llevando al arrepentimiento, tú estás comiendo y bebiendo juicio para ti. Entonces, yo creo que este es un asunto importante que debemos tener claro todos, que debemos estar enraizados en la enseñanza de las Escrituras, de lo que enseña la Biblia en sus principios generales. Vivimos en un mundo evangélico que está loco, que está patas arriba, y nosotros debemos estar sólidos en lo que enseña la palabra de Dios. Pero seguramente el maestro en la clase de la cena, que es el capítulo 30, nos va a dar un poco más.
Miren, hermano, antes de terminar, déjeme decirle que uno de los mayores problemas que está teniendo el cristianismo hoy en día es la falta de instrucción adecuada de los líderes que están dirigiendo. Y recuerdo con gozo, en Dominicana hay un pastor, varios pastores, involucrados por años capacitando a iglesias en Haití, en todo el territorio haitiano. Y van con un hermano haitiano que es de IBCJ, que traduce del español al creol, enseñándole estas cosas a ellos. Entonces, esas iglesias, el trabajo que han hecho esos hombres con esos pastores, ha llevado que Haití hoy en día esté lleno de iglesias que siguen la sana doctrina. Y cosas como esta, ellos lo guardan. Y eso que se mencionaba, de hacer ese tipo de cosas, no lo hacen. Fruto de una enseñanza correcta que han estado siguiendo de esos líderes en Dominicana que han estado ayudando a esos hombres. Y eso es lo que nos ha faltado hoy en día, hermano. Muchas veces, y miren, estamos hablando, aquí hay mucha gente con máster en divinidad, aquí, que se graduaron de un seminario tal. Oye, pero ¿cuánta de esa gente no están siguiendo la Escritura? Y aquí estamos hablando de unos haitianos que quizás no son ni bachilleres, muchos de ellos, que se les ha enseñado la sana doctrina y tienen iglesias sólidas desde el punto de vista doctrinal. Y los miembros que la componen, tratando en su imperfección, en ninguna iglesia perfecta, de hacer las cosas bien para Dios. Así que, si no hay nada, sigue. Sí, comentando un poquito acerca de lo que decía nuestro hermano el pastor, hay creyentes que se acercan a nosotros y quieren quedarse aquí y en algún tiempo estaban asistiendo a otra iglesia. O sea, cuando se dice miembro activo de otra iglesia, no quiere decir que ellos fueron por un tiempo a otra iglesia y ahora pueden tomarse la libertad de tomar la cena. O sea, es bueno que esté claro en eso, muchos los hermanos que nos visitan. Ya ellos determinaron unirse a nosotros, por el que por Y, ya ellos no son miembros activos de ninguna otra iglesia. O sea, ya están aquí, son visitas asiduas, por ende, ya ellos no pertenecen a ninguna otra congregación. Para no manchar la conciencia de nadie, yo sé que hay algunos que quieren unirse a la iglesia. En ese sentido, yo no estoy diciendo que ustedes estén en desobediencia. Estoy hablando de aquellos, que hay muchos por ahí, que van de iglesia en iglesia, o que sencillamente quieren asistir a una iglesia. Quieren oír la palabra, quieren aprovecharse, quieren un estilo consumidor, y van a una iglesia y oyen, pero no quieren ningún compromiso con la iglesia. Sencillamente quieren ir a un lugar donde le hablen de la Biblia, donde puedan cantar y pasar un buen momento de sano esparcimiento. No, es de eso de lo que estoy diciendo, que están contra la voluntad de Dios. Si usted está aquí y usted quiere ser miembro, pero hay un proceso, tranquilo, yo no estoy hablando de usted, yo estoy hablando de todo ese mundo evangelicalista, donde, como decía César, la iglesia es poco o nada. No hay ningún valor, ellos están en desobediencia. A ver. No, yo creo que deberían ser pacientes. De hecho, eso no se van a morir. Es una ordenanza que es positiva. No se van a morir. Miren, y aquí somos suaves. Yo estuve en una iglesia. Aquí estuvo conmigo Daniel y en esa iglesia un hombre que estuvo 2 años, y a lo mejor esa persona puede ser pastor aquí, para que ustedes sepan, 2 años esperando la membresía, 2 años sin tomar la cena. Aquí nosotros no le hemos hecho eso a nadie. O sea, aquí usted le damos un tiempo para que nos conozca y nosotros le conozcamos, entienda qué clase de iglesia hay personas que vienen y por 2 domingos dicen que está la mejor iglesia del mundo, hasta que están 2 meses y entonces se van, porque nosotros no somos perfectos, somos una iglesia en construcción. Entonces queremos que nos conozcan bien, que usted pueda decir, no, esta es mi iglesia,
demás, nosotros conocerle bien, estar seguro de que usted cree que es cristiano, y entonces pasamos el proceso. Pero no estoy hablando de nadie específicamente que está aquí. Cuando dije que está en desobediencia, Una pregunta. sí. A mí me bautizó el líder de mi grupo. Entonces ese bautizo no es válido. ¿El líder de tu grupo? Ajá. Bueno, eso es una noticia ahora. Eso no sale en la entrevista. Yo te voy a decir. Sí. Yo te voy a decir que depende. Programa de otra. Depende, mire. Aquí hay un hermano que nosotros bautizamos aquí, que su tío era evangelista en Cuba, o es evangelista, no sé. Vino, le predicó, se convirtió, estaba en un hotel. ¿Qué impide que tú fueras bautizado? Pum, lo bautizó. En la reunión él me explicó, me dijo, yo le dije, tú no te, a ti no te bautizaron, a ti te mojaron. ¿En qué iglesia? ¿A qué iglesia? ¿Qué iglesia le dice a ese hombre, tú puedes impartir la ordenanza? Él es un hombre cualificado y llamado para eso. No lo es. Bueno, lo único que hicieron fue mojar. O sea, eso es. Hay principios claros en las escrituras. Entonces yo le voy a poner una conciencia. Eso depende de si hay una autoridad, hay una iglesia dándole autoridad a esa persona. Sí, claro, ellos son líderes y son todos, o sea, no sé cómo explicarlo, pero en esa iglesia hay líderes en los diferentes grupos que son los maestros, son los que predican y a ellos se les da la autoridad de bautizar a la gente de los grupos. Ok, miren, nosotros no podemos arreglar el mundo evangélico y nosotros venimos todos con situaciones. Nosotros podemos arreglar lo que está aquí y hacer las cosas de acuerdo a las escrituras aquí. Entonces, yo tendría un problema si hay ancianos de que darle los líderes. Aquí hay gente muy responsable, gente cualificada, pero estoy de acuerdo con lo que dice el maestro. Si es dada a la iglesia y la iglesia tiene ancianos, entonces los ancianos deben ejercer las ordenanzas. Está muy claro para mí. Pero no, tranquilamente vamos a hacer Bueno, vamos, ya llegamos hasta aquí, hermano. Recuerden que nos quedan 2 domingos, tranquilo. Traigan todo lo que, la pregunta para los próximos 2 domingos, si Dios lo permite, y estamos aquí. Ricardo, te pido una oración, por favor. Señor, y después de esta clase, nosotros no tenemos más que decirte que darte gracias por la iglesia. Gracias por la bendición de ser parte de una iglesia local. Gracias por la bendición de haber puesto en nuestros corazones el deseo de comprometernos con una iglesia local. Nosotros te pedimos, Señor, que estas clases animen el deseo de los corazones de los creyentes que hay aquí que aún no se han unido a una iglesia local. Que estas clases, Señor, sirvan para que cada persona que nos visita, que es creyente, rompa el hielo y comience a unirse a nuestra iglesia, comience a unirse en una vida de compromiso con la iglesia y que tenga y disfrute de los beneficios, de las bendiciones y del compromiso que implica ser parte de tu iglesia. Gracias por Jesucristo, nuestro gran pastor. En el nombre de Jesús. Amén.